Soy Cristian Huema y ahora quiero presentarte los módulos del Diplomado de Entrenador Personal de Fitness and Health Institute. Por exigencias de avales internacionales, nos hemos comprometido a 10 módulos de entrenamiento. Es decir, te voy a presentar los 10 módulos que va a tener el Diplomado de Entrenador Personal. El primer módulo, ¿sí?, versa sobre todo lo que tiene que ver con pérdida de peso, el módulo de pérdida de peso. En este módulo, y la mayoría de los módulos tienen las características de profundizar en parte las ciencias básicas y la metodología. ¿Qué te quiero decir? En el módulo de pérdida de peso vamos a estudiar la bioenergética, es decir, la energía que necesita el músculo para moverse y de dónde obtiene la energía para moverse. El tipo y características del tejido adiposo, su distribución, el metabolismo de las grasas durante el ejercicio. Como bien sabes, tienes procesos diferentes de salir del adipocito, de su célula, ser transportado, ser oxidado, y cada uno de esos pasos fisiológicos acreditan metodologías específicas. Luego vamos a estudiar un poquito el papel de la fuerza para la pérdida de tejido graso. Hoy solamente el entrenamiento cardiovascular no alcanza, sino que los modelos combinados con la fuerza son los que han tenido y están teniendo mejores resultados. También vamos a presentarte que tienen que ver los intervalos de alta intensidad en la pérdida de peso. Se ha investigado mucho y hoy se está hablando de trabajos no continuos, sino fraccionados, ¿sí?, con pocos tiempos, llamados fundamentalmente intermitentes, la cual vamos a tratar de hacer una defensa sobre el entrenamiento intermitente y la pérdida de grasa. Y al final proponerte 8 modelos diferentes, 8 estrategias de cómo puedes combinar una sesión de entrenamiento compleja, combinada con fuerza, con HIIT, con distintas partes dentro de tu sesión de entrenamiento para que puedas hacer mucho más eficiente la sesión de pérdida de peso y que no sea monótona, ¿no? Ese módulo es sumamente importante, sumamente requerido y en México es sumamente estudiado por la gran cantidad de sobrepeso, alivio que estamos teniendo acá en el país. El segundo módulo es el de hipertrofia muscular, ¿sí? Una vez que la persona empieza a perder tejido adiposo, empieza la segunda inquietud que vas a encontrar en un gimnasio o en una sala de fitness, que es cómo ganar masa muscular. Y de hecho los dos están totalmente relacionados. Hoy sabemos que la masa muscular no solamente tiene efectos estéticos, sino que tiene efectos totalmente saludables, ¿sí? Y para el rendimiento deportivo también es muy importante. Así que en la masa muscular, las ciencias básicas, vamos a estudiar la anatomía, vamos a estudiar sobre todo lo que tiene que ver con lo endocrinológico, es decir, las hormonas que sustentan el anabolismo corporal, es decir, tratar de llevarse a un anabolismo al cuerpo en sintetizar y construir proteínas. Vamos a ver qué papel cumplen las hormonas, la testosterona, la hormona del crecimiento, de dónde se segregan, cómo operan a nivel del núcleo. Vamos a ver los factores de crecimiento importantes que se están descubriendo, que tienen que ver fundamentalmente el factor insulínico, insulin growth factor de crecimiento y cómo opera a nivel de la síntesis de proteínas. También vamos a presentar algunos estudios sobre las hormonas y el impacto sobre el crecimiento de la masa muscular y, por supuesto, las activaciones musculares, es decir, la concéntrica, la excéntrica y la isometría, es decir, o la activación estática, mejor dicho, cómo actúan a la hora de incrementar el desarrollo de la masa muscular. Y al final vamos a proponer cerca de 20 métodos diferentes, estrategias diferentes utilizadas en el mundo del gimnasio para desarrollar la masa muscular. Pirámides, oleajes, superseries, triseries, series gigantes, etcétera, para poder utilizar y poder combinar los entrenamientos para hacerlos más efectivos. El tercer módulo tiene que ver con la alimentación. Aprendiste a que la persona pierda peso, aprendiste estrategias para ganar tejido muscular. Ahora hay que orientarla nutricionalmente, darle pautas, recomendaciones al cliente. Entonces, si bien no te vas a convertir en un nutriólogo, porque el módulo de nutrición y suplementación no tiene ese objetivo, sino el objetivo fundamental versa sobre brindarle ciertos conocimientos al entrenador a la hora de
el diálogo con el cliente o en la interacción con el nutriólogo a la hora de establecer programas de nutrición. Fundamentalmente se ve en lo que tiene que ver con el aparato digestivo, el metabolismo de los principales sustratos, de los macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas, y también tiene que ver con los niveles de minerales, los micronutrientes, la hidratación, algunas tablas de equivalencia de los alimentos, y en cuanto a suplementación deportiva, los principales suplementos que existen en el mercado, un análisis crítico de cada uno de ellos, para qué sirven, para qué se usan, cuáles realmente han tenido evidencia científica de que tienen funcionamiento y cuáles no, y las recomendaciones por parte del docente. Muy bien, pasamos al cuarto módulo, y el cuarto módulo es: no todo el mundo le gusta entrenar las pesas, hay mucha gente que le aburre las pesas, por eso surgió una tendencia de lo que hoy se conoce como entrenamiento funcional. En ese módulo, las ciencias básicas que lo van a sustentar fundamentalmente es el cerebro. En hipertrofia nos metimos en el músculo, en pérdida de peso nos metimos en el tejido graso. Bueno, ahora nos vamos a meter en el cerebro. Es decir, lo que vamos a ver fundamentalmente en ese módulo es, primero, cómo se programa un movimiento, es decir, cómo se programa una acción motora, el aprendizaje motor y el carácter funcional del movimiento. Es decir, esta famosa sentencia de que el cerebro no conoce de músculos, sino conoce de movimientos, o traducido, lo que entrenamos en entrenamiento funcional, valga la redundancia, son movimientos y no músculos. Entonces, vamos a conceptualizar lo que entendemos por entrenamiento funcional y algunas definiciones que lo definen. Vamos a ver la diferencia entre músculo y cadena muscular, sumamente importante para entender qué rol juegan los patrones de movimientos básicos, que en definitiva dan sustento a la motricidad humana. Como te comenté, cómo se programa un movimiento, el carácter funcional del movimiento, la combinación de planos y ejes del movimiento, y por supuesto una revisión de las principales herramientas de entrenamiento funcional. Muy bien, pasamos al siguiente módulo. El quinto módulo es quizás uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque se tratan las poblaciones especiales. Hoy ha incrementado mucho, sobre todo las enfermedades modernas no transmisibles, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico y obesidad. Es decir, son fenómenos que a través de la acumulación de grasa, tanto a nivel visceral o ectópica, y la grasa que se infiltra a nivel intramuscular dentro del músculo, generan una serie de problemas en la cual deriva en una gran cantidad de personas que hoy están sufriendo hipertensión, diabetes, hipercolesterolemias, hipertrigliceridemias, síndrome metabólico. Es un sujeto que tiene grasa visceral y está combinado con hipertensión y con diabetes o insulinoresistencia. Entonces, la idea es un poquito hacer un paneo de la importancia del ejercicio para contrarrestar, no solo para prevenir, sino para contrarrestar ese tipo de alteraciones metabólicas, la epidemiología y algunas referencias sobre la fisiopatología de cada una de ellas. Además, se trata el dolor lumbar, uno de los recurrentes que vas a encontrar en el gimnasio. Muchas personas llegan con dolor lumbar, así que una serie de recomendaciones fundamentalmente de lo que no tienes que hacer en el gimnasio para una persona que tiene un compromiso lumbar o que viene con algia lumbar. Es decir, hay muchos ejercicios en el gimnasio por mala técnica, por mala biomecánica de realización, por no control del entrenamiento y por la carga en el eje axial específico de la columna, que no son recomendadas en este tipo de poblaciones. Por eso te vamos a comentar lo que no se debería hacer en un gimnasio para personas que tengan dolor lumbar y algunas pautas para poder abordarlo desde el ejercicio físico para reducir los niveles de dolor. Además, tomaremos algunas poblaciones, digamos, especiales, entre comillas, como el embarazo, ejercicio para chicas embarazadas, y adulto mayor o tercera edad también. Cuando te llega al gimnasio, qué puedes hacer y cómo lo debes hacer. Sumamente importante ese módulo, creemos que uno de los más importantes, porque cada vez crece más
este tipo de poblaciones que asisten a los centros de fitness y no podemos seguir con la vieja escuela de solamente el gimnasio para cuestiones estéticas. Bien, muy bien. Una vez que has aprendido este conocimiento, lo importante es cómo brindas tu servicio al cliente, cómo te conocen como entrenador, cómo toda esta información, todas estas herramientas metodológicas que vos tienes en la mano la puedes utilizar, ¿sí? Entonces, ¿y cómo mejoras tu servicio como entrenador personal, ¿no? Así que un módulo sumamente importante donde se tocan temas como la presencia del entrenador, cuestiones desde la ética y la moralidad del entrenador como la puntualidad, el orden, detectar los distintos caracteres de las personas y un sinfín de herramientas que te van a ayudar a incrementar tu cartera de clientes y a desarrollarte mucho mejor como profesional. Muy bien, vamos a sumar 4 módulos más. Te dije que son 10, vamos 6 módulos. Te voy a explicar 4 módulos más que son sumamente importantes y que terminan de rellenar, si parece completo, todo lo que falta. Primero, un módulo de biomecánica. Es sumamente importante entender origen e inserción de músculo, es importante entender cómo trabajan los planos de movimiento del músculo y es importante entender el análisis de movimiento para desarrollar esos diferentes grupos musculares, ¿no? Así que en ese módulo se ve una gran batería de ejercicios, su técnica, su ejecución, sus variables. Así que es un módulo sumamente importante y es sumamente interesante saberlo. Es el ABC para ser entrenador en un gimnasio, ¿no? En el módulo de hipertrofia aprendes métodos para ganar masa muscular y en biomecánica aprendes cómo utilizar los ejercicios de manera correcta y sin lesionar a tu cliente. Luego tenemos un módulo especial de entrenamiento para mujeres, ¿no? Consideramos que ha crecido mucho y sobre todo la población femenina dentro del mundo del fitness y su interés permanente en entrenar de manera diferenciada. Nosotros sabemos que la mujer se rige mes a mes o ciclo lunar por el ciclo ovulatorio, ¿no? Por consiguiente, la mujer va cambiando su perfil hormonal a lo largo de 28 días y eso acredita diferentes formas de estimular o de distribuir la carga para la ganancia de masa muscular, para la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque desde los estados de ánimo hasta la asimilación de la carga, hasta el potencial para romper fibras musculares, es decir, para crear mayor hipertrofia, están mediadas por estos ciclos ovulatorios que es interesante estudiarlos y es interesante a la luz de ello poder establecer una propuesta metodológica, además de entender la diferencia entre hombre y mujer a cuestiones fisiológicas y en cuestiones biomecánicas, ¿no? Y en biomecánicas sabemos muy bien la posición de la cadera, es decir, el ángulo Q en relación a su cadera, a su rodilla, en las mujeres es mayor y por consiguiente hay que tener muchísimo cuidado a la hora de poner ejercicios que carguen la rodilla, carguen la cadera y ahí vamos a presentar varios ejercicios para poder fortalecer toda esa región de la cadera, la región de la rodilla y para evitar uno de los síndromes más comunes que en el 90% de los casos se dan en las mujeres, que es el síndrome femoropateral, es decir, cuando la patela roza, raspa y va degenerando paulatinamente la rodilla. Sumamente importante ese módulo, así que es sumamente recomendable. El siguiente módulo es un módulo de ejercicios correctivos. El ejercicio correctivo sumamente importante, ¿por qué? Porque en ese ejercicio no solamente vamos a analizar a profundidad todo lo que tiene que ver con la estabilidad central y periférica. Central atendiéndonos al core, a la parte profunda del cuerpo, ver las investigaciones que dan cuenta de ciertos ejercicios que activan más toda la musculatura profunda. Hablamos de transverso, hablamos de multífidos, ¿sí? Luego la estabilidad periférica, es decir, a nivel coxofemoral, a nivel tibioestragalina y a nivel escapulohumeral en el hombro, es decir, cómo utilizar, evaluar y corregir cierta inestabilidad en lugares claves que a la larga mantienen una gran relación con lesiones. Entonces, para alejar a tu cliente de la lesión, primero y principal, aprender a evaluar, es decir, a tener una serie de ejercicios que van a ser una pequeña batería de evaluación. En base a eso, trabajar sobre la estabilidad
para poner el cuerpo, darle cierta estabilidad a la columna y a los principales núcleos articulares periféricos, y en base a eso proponer los ejercicios que quieras trabajar, ¿no? También vamos a ver a nivel de columna hay algunas alteraciones, fundamentalmente qué hacer cuando te encuentras con cuadros de actitud sifótica, actitud lordótica y actitud escoliótica, ¿no? Que llegan al gimnasio, por consiguiente acreditan una forma de abordaje diferente en cuanto a la metodología, fuerza, flexibilidad y ejercicio de estabilidad coordinados y combinados para poder fortalecer lo que está débil, estirar lo que está cortado y, por supuesto, generar una reprogramación del movimiento del sujeto. Y para finalizar, el último módulo es de programación. Una vez que tienes tantas herramientas ya abordado desde lo estético hasta la salud y el rendimiento, ¿cómo poder ordenarlo temporalmente? La programación te enseña qué es una sesión, qué es una unidad de entrenamiento, qué es un micro, un macrociclo, un mesociclo, qué características tienen cada uno, qué poner en cada uno en materia de fuerza, en materia de resistencia o entrenamiento cardiovascular, en materia de flexibilidad, en materia de entrenamiento estabilizador y propioceptivo, en fin, cómo las distintas capacidades y herramientas que vas adquiriendo puedes temporalizarla, ¿no? Establecer programas de 3, 6 y hasta un año de entrenamiento. Sumamente importante, es muy importante saber programar. De hecho, se debe programar y es una inquietud que tenemos realmente porque dentro del mundo del fitness se programa poco y se improvisa mucho y se improvisa mal. Entonces, ese módulo es tremendamente importante. Bueno, hasta aquí los 10 módulos del diplomado de entrenamiento personalizado. Es bastante lo que hay que estudiar, es muy amplio, ha tocado los principales núcleos importantes del entrenamiento personal. Seguro que quedan algunas aristas fuera, pero bueno, creemos que con esta base vas a ser un gran entrenador. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro.